Le damos la bienvenida una vez más aquí en los Talmud Shorts. Esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más donde tratamos con un tema a nivel mini, bocadito, con el propósito de provocarnos a pensar cómo debemos caminar con el Señor aquí en esta tierra. ¿Qué pasa, pues, cuando a una iglesia le falta conocimiento? ¿Cuál es la causa de tener una iglesia que supuestamente está sirviendo al Señor y aún se encuentra con falta de conocimiento? Permíteme, abre su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, por favor. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Note lo que dice el Señor. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento y yo también. Está hablando Dios, te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Note que por medio de los profetas el Señor hizo conocer a Israel las razones por las cuales Él los desechaba como pueblo y los enviaba al exilio. ¿Te puedes imaginar eso? Dios rechazando, desechando a su pueblo y enviándolo al exilio, ¿no? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Note bien que una de las explicaciones que la encontramos en el texto de hoy que acabamos de leer aquí, por cierto, no es el único lugar donde Dios señala el mal que aquejaba al pueblo. Mira, resulta provechoso reflexionar para nosotros sobre esto. ¿Por qué? Porque vemos hoy en la iglesia postmoderna, ¿no?, la misma tendencia preocupante así a la ausencia del conocimiento sólido y profundo de la palabra de Dios. La iglesia le gusta estar entretenida con un montón de chistes y payasos en los púlpitos, en las plataformas, pero Dios guarda si le predica y le enseña la palabra del Señor. Ha surgido entre nosotros un estilo de predicación en la que predicamos y se dedican a hablar de sus propios conceptos acerca de la vida espiritual. Y más bien, en ocasiones estos discursos están adornados con algún versículo tomado de la palabra, pero rara vez sirven para otra cosa que darle un barniz de respetabilidad a la prédica. Le ponen un versículo y nada más después de eso. El pueblo que carece de conocimiento es un pueblo que se expone a la seducción en cuanto a la filosofía puede aparecer en la sociedad. Esta es la condición de que Pablo nos está hablando a nosotros. Note bien, abre su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, por favor. Y en Efesios capítulo 4, note en la forma como Pablo se dirige a este tema, ¿no? Note lo que él dice cuando él escribió a la iglesia de Éfeso. Él dijo esto en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Note bien, dice, así ya no seremos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Escúchate bien. Pablo tuvo que tratar con este mismo problema que el profeta Oseas estaba tratando y es el mismo problema que tenemos hoy día. Donde la gente llega a la iglesia, ¿ves? Cuando le da la gana, arrastran las chanclas cuando le da la gana, ¿ves? Llegan o no llegan porque tienen otra cosa más importante y lo pueden razonar y justificar por una filosofía mundana. ¿Por qué? Porque le gusta y prefieren ser entretenidos que en vez de ser entrenado en la profundidad y amplitud de la palabra del Señor. Levantan sus famosas banderas. Yo pienso, yo siento y yo opino.
Es precisamente esta tendencia la que observamos en muchas congregaciones hoy en día, donde las personas corren tras cualquier moda que se le exponga con elocuencia, pues son seducidos por las palabras de hombres y no poseen los elementos necesarios para evaluar la validez de lo que se escuchan. La responsabilidad por esta situación claramente recae sobre aquellos que han sido llamados a la formación de los santos, es decir, a los pastores. El problema principal aquí se trata con los pastores, porque note bien que la iglesia nunca puede superar su liderazgo, y el problema siempre es un problema de liderazgo. El profeta Oseas declaraba que los sacerdotes habían desechado el conocimiento. ¿Te puedes imaginar eso? Que los profetas, los sacerdotes habían desechado el conocimiento, el mismo problema que tenemos hoy día. En esta actitud vemos el problema de fondo, que es una actitud de desprecio por la palabra. Este desprecio puede ser, ¿por qué? Porque el mensaje de las Escrituras no resulta suficientemente atractivo en comparación con los mensajes que predominan en este tiempo. Vemos a la palabra, tenemos la tendencia a ver la palabra como si fuera anticuada, pasada de modo. Buscamos un mensaje más adecuado para el momento que atraviesa la humanidad. Sospecho, no obstante, que el desprecio se debe principalmente a que un compromiso con la palabra requiere de nosotros, los pastores, la disposición de estudiar con diligencia el texto para definir el mensaje de Dios que Dios desea compartir con su pueblo. Somos una bola de vagabundos hoy en día. Esto demanda un esfuerzo que puede fácilmente ser evitado si nos dedicamos simplemente a hablar de nuestros temas predilectados. Mira, el pueblo. El pueblo, sin embargo, necesita ¿qué? Necesita la palabra no adulterada de Dios. Solamente la palabra trae luz a nuestras vidas y va iluminando nuestros pasos. Solamente por medio de la palabra se produce en nosotros esa transformación espiritual que es vital para una vida que agrada al Padre. Escuche bien, permíteme concluir con este pensamiento. Nuestra función como pastores no es entretener al pueblo, sino formarlo a la imagen de Jesucristo. Solo por medio de la palabra podremos lograrlo.